Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en esta hermosa mañana, amado hermano y hermana que está en este lugar. Y le voy a pedir que se ponga de pie en esta hermosa ya tarde, el día que el Señor hizo en nuestras vidas, el día que Él apartó desde los principios de los tiempos, y la palabra dice que los santificó. Así es que vamos a leer dos porciones de las Escrituras, amado hermano, si me puede acompañar, ahí en Colosenses 1:20, por favor. Colosenses 1:20, la palabra del Señor dice de esta manera: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Isaías 53:7, la palabra dice de esta manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bendita es la palabra, amado hermano. Gracias le damos, Padre Santo, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos su nombre, le damos gloria y honra. Permita que esta palabra, Padre amado, que hoy ha puesto en mi vida, en mi corazón, sea para edificar a su iglesia. Y que toda palabra, Padre Santo, así como está escrito, usted la respalde con poder. En el Espíritu Santo se lo pido. Gracias le doy por esta tarde, gracias por este tiempo. Yo soy siervo inútil delante de usted. Lo que tenga que ser lo hago, glorificando su nombre, Padre amado. Úsame conforme a tu voluntad, Jesucristo. Amén. Puede disfrutar de su asiento, amado hermano y hermana. El tema que hoy les voy a compartir es el tema: el poder de la sangre del Cordero en la cruz. Amén. Muchos hoy en día en estos tiempos celebran Pascua. Allá en México se le conoce por Sábado de Gloria antes, ahora lo conocen muchos el Domingo de Resurrección también. Celebran que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte en una cruz hace muchos años, aproximadamente son 1900 y algo de años, 97, si hacemos nuestras cuentas. Pero lo importante es que Él dio su vida por cada uno de nosotros, y su bendita sangre, la sangre de Jesús, nos limpia, nos sana, nos restaura, nos lava. Tiene tanta autoridad la sangre de Jesús que a veces como iglesia se nos pasa por alto el significado del poder en esa cruz, de esa sangre bendita que es el Cordero de Dios. La palabra de Dios, a través de un profeta que fue muchos años atrás, de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra en Isaías 53:7, dice que Él iba a ser angustiado, que Él iba a ser afligido, que Él no iba a abrir su boca, que iba a ser como un corderito, iba a ser llevado al matadero, y como una ovejita, dice la palabra, Él no iba a abrir sus labios, no se iba a quejar, iba a ir en obediencia con sus trasquiladores, enmudecido, y no iba a abrir su boca. La Biblia nos muestra en las porciones cuán importante es la sangre en nuestros tiempos y en los tiempos también antiguos. Yo no soy una computadora, amado hermano y hermana, por eso me permití escribirles algo acá. La sangre, un término. La sangre, en su término que yo escribí, dice de esta manera: significa que abarca profundos aspectos de la vida humana y el deseo de Dios de transformar la existencia de los seres humanos. La sangre está íntimamente asociada con la vida física. Sangre igual a vida o ser viviente. Está ligado a los hebreos antiguos, pero también a los hebreos de este tiempo. En la palabra de Dios
tenían prohibida comer la sangre. Lo encontramos en Deuteronomios 23 y 24, dice de esta manera: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida justamente con su carne. 24, no la comerás, en tierra le derramarás como agua. Deuteronomios 12, 23, 24. Para los agricultores de ese tiempo, este mandamiento enfatiza el valor de la vida. Aunque la muerte siempre está presente, la vida y desagrado, y no se debería considerar con liviandad. El carácter desagrado de la vida se enfatiza aun cuando en la palabra habla acerca del sacrificio animal y la expiación, amados hermanos. En Levíticos 17:11 la palabra dice: porque la vida de la carne es la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levíticos 17:11. Es probable que, debido a que se entregaba la vida de un animal, los animales eran parte vital de las posesiones de una persona, esta acción que se presenta delante de Dios indicará lo alejado que estaba de él esa persona, amado hermano. Y además, imagínense, en ese tiempo no había dinero como hoy en día. Para una familia de ese tiempo, el dar un animalito, esas eran sus posesiones, ese era el tipo de dinero que había en ese tiempo. Porque recordemos que en la palabra dice: Abraham tenía mucho ganado, Lot tenía mucho ganado, y así, si nos vamos yendo, lo que ellos trabajaban era en tener mucho ganado. Eso los hacía unas personas fructíferas delante de Dios, tenían muchas posesiones. Por eso el dar un animalito para ese tiempo era deshacerse de algo muy valioso en sus vidas, dar algo que les costaba dar a nuestro Señor y dador de la vida, Yahweh Sebaot, para poder hacer un sacrificio por sus pecados. Así es que en la palabra de Dios encontramos que hubo un pueblo que fue llevado por medio de un soñador, y el Señor lo tuvo en un lugar por 400 años. Llegaron a un grado en que ellos llegaron a ser esclavos, dice la Biblia. Imagínense un esclavo en un pueblo donde al principio eran bien aceptados, y llegar a ser esclavos. Pues este pueblo llegó, o la Biblia nos los muestra de esa manera. Estoy hablando del pueblo de Dios, los hebreos en ese tiempo, como les llamaban. Y dice la palabra que Dios se acordó de aquel pueblo porque ellos oraban delante del Dios eterno y clamaban a gran voz. Entonces fue escuchado esas oraciones, y el Señor levantó a un personaje de ese tiempo, su nombre es Moisés, y le dio una instrucción, y él mandó 10 plagas al reino de ese tiempo. La palabra dice que se cumplieron 9 de las plagas, pero la última, el Señor da una instrucción muy interesante, o más que interesante, ahí en Génesis 12, amado hermano, si me quiere acompañar con su Biblia. En Génesis 12 la palabra dice de esta manera en el Éxodo 12, en el 5, el Señor les da una instrucción, le dice que tenían apartar un corderito. Y Éxodo 12:5 dice: la sangre de ese cordero se debería colocar en la parte posterior, en los 2 costados del marco de la puerta. Esa es la instrucción. El Señor les dice: van a apartar un corderito y lo van a sacrificar,
pero la sangre lo van a poner en un balde, que hoy lo conocemos, y se lo van a comer, pero la sangre no la van a tirar, la sangre van a pintar en las puertas que tiene dos muros y un lintel. Aquel pueblo obedeció. Pero imagínense a ese pueblo la Biblia nos lo muestra que estaban en esclavitud. O sea que no era rico. Pero el Señor proveyó a cada familia un corderito por familias. Y la instrucción fue que lo sacrificaran y lo comieran. Pero no es un sacrificio para pecado o algo así, no es un sacrificio para guardar la sangre y ponerla en los dinteles de sus viviendas. La Biblia dice que el pueblo obedeció, fue obediente, aunque estaban como esclavos, ellos obedecieron la palabra. Quizá muchos de esos hombres no conocían al Dios eterno, al Dios de Abraham, Isaac, Jacob, José, que los llevó a ese pueblo. Pero ellos sabían lo que era obediencia. Entonces ese pueblo obedeció la palabra que le fue dada a Moisés. Sacrificaron el corderito, pintaron los linteles de sus casas. La palabra dice que Dios endureció el corazón de aquel rey. La misma palabra dice también que el ángel de Jehová salió hiriendo a todo primogénito en esa noche, la cual dijo el Señor iba a ser. La palabra dice que la muerte pasó sobre aquel pueblo, porque estaba la sangre de la obediencia del cordero que él dijo que sacrificaran. ¿Cuán importancia es la palabra obedecerla, amado hermano y hermana? Mi tema es la importancia de la sangre del cordero en la cruz, pero también es muy interesante. Hace unas semanas atrás una hermana dio un estudio bíblico en el cual nos habló de la quinta letra hebrea. La podemos encontrar en muchas porciones de la Biblia. La palabra es la quinta letra, hermano, Hei. Es la quinta letra del alfabeto hebreo. Su valor es el número 5. En el hebreo bíblico, ahí en sus pantallas lo tienen en la parte de abajo, y en el hebreo pictográfico, Hei es, así como lo ven en la parte de arriba. Su significado: ventana abierta, revelación, iluminación, vida, soplo de vida, suspiro y gracia, embellecimiento. Hei es la letra que se identifica con el Espíritu de Dios, ya que su sonido no sale de la boca sino de nuestras gargantas como el aliento de vida. Me acuerdo que esta hermana hizo una prueba. Dice, por ejemplo, viene de adentro, desde acá adentro sale. Cuando una persona muere y cuando entrega el Espíritu, sale la vida por la boca. Hace esto. No sé si alguien ha visto a una persona morir, le sale el aliento de vida. Entonces, cuando ellos hicieron la instrucción que les dio el Dios eterno a ese pueblo de Israel, dibujaron esa letra. Es por ello que en su casa hubo vida, pero en el reino hubo muerte, sobre todo primogénito, y no nomás de humanos, también de animales. Una vaca, un torito, los primeros murieron, dice la palabra. Les quiero explicar un poco esto, amados hermanos. Por ejemplo,
Cuando una mujercita trae vida, trae dos cosas muy importantes, es la sangre y agua. En el vientre de todas las mamás que hay acá, saben eso, pero hay ese aliento, porque cuando la mamá, yo vi a mi esposa cuando tuvo nuestros hijos, hacía esto, y saben que salía vida, pero la vida no venía nada más con el suspiro, traía sangre y trae agua, amado hermano. Son cosas muy interesantes. Estaba yo revisando la palabra y la palabra de Dios dice en el primer libro de Génesis 1. Es muy interesante porque ahí le va contando los días, y fue la tarde y la mañana el primer día. Pero en el día que el Señor empezó a dar vida, es en el día 5. Y creó Dios seres vivientes, el Espíritu Santo de Dios. Pero también es muy interesante cuando Abraham, a la edad de 99 años, se presentó Dios delante de él y le puso esa misma letra que están viendo ahí, porque le cambió el nombre. A Sara también le cambió el nombre. Puso vida en sus vidas, porque la Biblia describe a Abraham y a Sara que era estéril, que no podía. Abraham sí podía engendrar, pero Sara no. El Señor hace un pacto con Abraham, pero para hacer ese pacto antes le tuvo que cambiar su nombre y tuvo que poner la letra G, que es vida, que es el aliento de vida, que es el Espíritu de Dios. Y ahí es donde Abraham pudo hacer pacto con nuestro Dios. Así es que con esto, ¿qué le quiero decir, amado hermano? En Éxodo 12:22 la palabra dice de esta manera: deberían colocar en la parte superior y en los dos costados del marco de la puerta. En el versículo 22 dice: deberían colocar en la parte superior y en los dos costados del marco. Cuando el ángel pasara destruyendo a los hijos de Egipto, iba a pasar a lo largo frente a la casa de la zona de los israelitas, de esa tierra que tuvieran o estuviera marcada. Cada eso, de ese modo, en términos de sus efectos redentores. Amado hermano, hay una profecía. Yo no la podía ver de esta manera, pero la palabra está llena de profecías. Le voy a invitar que me acompañe a Juan 1, amado hermano. La palabra de Dios dice en Juan 1:29 de esta manera: hablando de Juan el Bautista, dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mi pregunta es: ¿cómo sabía Juan que él era el Cordero de Dios? Aquí estamos en el punto donde nuestro Señor Jesucristo va a empezar su ministerio. Pero déjeme decirle una cosa: Juan tenía el Espíritu de Dios desde el principio. Tenía vida, amado hermano. Tenía la palabra G. Él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dice la palabra. Él se lo reveló el Espíritu Santo. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Es el primer pasaje de la Biblia que yo encuentro donde un hombre así como usted y como yo le dice que Él es el Cordero de Dios. Lo declara con sus labios.
Y es muy interesante que ahí mismo en el versículo 35, 36, dice: y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente lo vuelve a declarar Juan, el Cordero de Dios. Recordemos que en el pueblo que estaba cautivo ofrecieron un corderito para que el Señor los librara de tierra de esclavitud, pero también para que el ángel no tuviera o no tocara a sus primogénitos y no pudiera tener autoridad sobre cada casa y familia. Porque esa sangre guardó a todos los primogénitos y a toda la familia también, amado hermano y hermana que está en este lugar. Entonces es muy interesante cómo Juan, como profeta hablando, declara esto: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y en el versículo que les acabo de leer, he aquí el Cordero de Dios, nuevamente lo vuelve a decir. Entonces, amado hermano, en Hebreos 11:28 la palabra dice: por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo, aquí hablando a los hebreos, les dice de esta manera, les hace una declaración. Y en Juan 19:7 la palabra dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. En Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogando a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. 32, Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Es muy interesante estas porciones. Agua y sangre. Estábamos en Pascua, amados hermanos, como lo que celebramos el día miércoles aquí. Juan nos muestra en las Escrituras que Jesucristo era el Cordero de Dios. Y en un día, como muchos años atrás, el Señor tuvo misericordia por un pueblo. Pasaron muchos años y llegamos al tiempo del Mesías de Israel, y Él tuvo misericordia de todos los pueblos, porque Abraham le dijo: de ti serán benditas todas las naciones de los pueblos. En Abraham fue puesto vida. La vida alcanzó a sus esclavos, pero esos mismos esclavos, muchos años después, que somos usted y yo que estamos en este lugar, trajo vida ese mismo espíritu que fue puesto al principio. La palabra dice que la sangre de Jesucristo tiene poder para dar vida.
Así como le dio vida al pueblo de Israel, así ha dado vida hace 2000 años a la iglesia de este tiempo, amado hermano. La sangre de Jesucristo tiene poder. En esa cruz que ven ahí atrás, ese fue el instrumento. Nosotros no adoramos la cruz, pero ese fue el instrumento que a Dios le plació entregar ese cordero y derramar su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, amado hermano. La sangre bendita de Jesús me limpia, los limpia, nos limpia de todo pecado. En Efesios 2:10 dice la palabra de esta manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso, pero la llamada circuncisión hecha con manos en la carne, en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amada iglesia, amado hermano, muchos de nosotros hoy en día se nos ha olvidado la importancia, el valor que tiene la sangre. Yo he visto algunos hermanos que cuando hablan de la sangre se escandalizan, como si fuera algo muy sucio, como si fuera algo muy... No sé cómo decirlo, amado hermano. No quiero pecar. He oído pastores, personas estudiosas, que no quieren hablar de la sangre del Cordero de Dios. Una figura que las Escrituras nos lo muestra es como el Cordero de Dios, aquel que dio su vida en la cruz y derramó su bendita sangre. Y esa sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda inmundicia. Así es que yo esta hermosa tarde le traigo esta pequeña reflexión, prédica, amado hermano, para que usted en su corazón no tomemos a la ligera estos tiempos, porque son tiempos de Dios, amado hermano. El celebrar la Pascua era muy importante para nuestro Señor Jesucristo, y el ofrecer ese sacrificio del Cordero era muy importante para nuestro Señor Jesucristo también. Pero recordemos que Él fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él fue el único que dio su vida por usted y por mí. Y por medio de esa sangre es que hoy en día la muerte pasa sobre la iglesia que somos nosotros, porque somos sus primogénitos. Las Escrituras dicen que cuando nuestro Señor Jesucristo
en sus últimos momentos, cuando le metieron la lanza a un costado, derramó sangre y agua. ¿Saben qué produjo? Vida. La Biblia dice que las tumbas se abrieron, que el velo fue rasgado. Una persona muerta en esos tiempos, hay registros bíblicos, amado hermano, se pararon de sus tumbas y dieron testimonio de aquel que vive y reina, de nuestro Señor Jesucristo. Agua y sangre producen vida, amado hermano. Les quiero comentar otra cosa. También cuando ese pueblo sacrificó aquel corderito, tuvieron que usar agua para poder limpiarlo, para poder lavarlo, para poder lavar el molde donde fue puesta la sangre. Imagínense el amor de Dios para con nosotros. ¿Ven esa cruz? Imagínense a nuestro Señor Jesucristo ahí, ensangretado, lleno de latigazos, amado hermano, con una corona de espina. Solo imagínenlo, si quiere cerrar sus ojitos. Él no abrió la boca. Él no te dijo, eres un pecador. Él no te dijo, tú no mereces mi sangre. La Biblia dice que tenía a dos a su lado, y ellos sí merecían la muerte, y ellos en esa condición le reprochaban. Pero la Biblia, así como Isaías dice, él humedeció, no habló, no hubo palabra de reproche. Ya cuando estaba muerto, a los otros dos que estaban al lado les fue quebrado sus pies, pero él no. Y hubo un soldado que llegó y le clavó una lanza. Empezó a fluir sangre y agua. Cuando cayó al suelo, la palabra dice que tembló, que se oscureció y produjo vida, porque los muertos empezaron a resucitar. Esa es la vida que promete el Señor. Cuando un cristiano viene a los pies del Señor, hay vida, amado hermano. De la misma manera sucede. El bautismo es así, amado hermano. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, eres nueva criatura. Y cuando te sumerges en las aguas, el Señor te limpia y empieza a producir vida. Porque el Espíritu de Dios empieza a reposar en ti y te convence de todo pecado, de toda inmundicia, y te hace limpio. Ese es el poder del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y saben quién es? Su nombre, sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Es Jesucristo hecho hombre. Pero la Biblia habla algo hermoso de él. En Apocalipsis 5, del 11 al 14, dice de esta manera: en una visión de un varón, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Habían 4 seres vivientes, decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La palabra dice que en el 5.º día trajo vida en los mares. Empezaron a ver peces con vida y sangre, monstruos marinos, ballenas, tiburones, tenían vida y sangre. Aves que volaban, dice la palabra, tenían sangre y vida. Y en la visión de Juan dice que todos ellos le daban gloria y honra. Hay una alabanza que dice que los cielos y la tierra le dan gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque ellos saben quién es su Creador. Aún ve a las ovejitas. Hubo un tiempo que servían para sacrificio por nuestros pecados, por nuestras inmundicias. Eso lo podemos encontrar en Levíticos, amado hermano. La misma Biblia dice que cuando pecamos nosotros como hombres, Él nos cubre. La misma Biblia dice que que Adán y Eva le fue cubierta su vergüenza con pieles, y para traer pieles delante de ellos tuvo que haber un sacrificio, tuvo que ser derramada sangre. La Biblia dice que nosotros como hombres, el Señor puso la misma letra que vieron hace un rato, la Hey, vida. El Señor nos hizo hermosos, preciosos nos llama la Biblia, hijos de Dios nos llama. Pero muchos de nosotros hemos tomado por inmunda la sangre del Cordero, que es de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que yo hoy te vengo a decir: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. El instrumento que a Dios le plació usar es ese que está a mi espalda. Con ellos se hacían los dinteles de la casa. Con ellos se siguen haciendo hasta el día de hoy también los dinteles de todas las casas. Las puertas tienen lo mismo, madera. Y fue puesta la sangre, y fue derramada sangre y agua, y el resultado que trajo vida. Tenemos vida en Jesús, amado hermano. Yo lo voy a invitar que se pare en un momento. Póngase de pie, amada iglesia. Y le voy a pedir que le dé gracias por como nos los presenta Juan el Bautista, cumpliendo el ministerio de profeta. Gracias por ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dele las gracias, que es nuestro Señor Jesucristo. Dígale, hay tanto de qué agradecerle, pero en esta hermosa tarde yo le voy a pedir que le dé gracias por la sangre.
sangre y agua igual a vida. Yo le voy a dar un momento para que usted le dé gracias, amado hermano. Somos llamados a poner la sangre del Cordero en los dinteles de nuestras casas, tal como lo hicieron los israelitas después de recibir la dirección de Moisés. Él exhortó al pueblo para que estuvieran atentos y listos, porque pronto estaba su liberación de la esclavitud de Egipto. Así como la sangre y el agua son elementos presentes en el alumbramiento, estos mismos elementos estuvieron presentes en nuestra salvación y redención de pecados. Gracias a la muerte de Yeshua en la cruz y su resurrección al tercer día, al igual que pasó en la víspera de Pesach, Pascua, cuando Yeshua murió, hubieron grandes temblores. Lo mismo acontecerá alrededor del mundo. Porque cuando venimos a los pies de Jesucristo, venimos temblando. Cuando yo vine a los pies de Jesucristo, me creía pecador. Así como dice la Biblia, de lo vil y menospreciado, venía temblando, llorando. Cuando llegué a un altar como este, ahí donde adoramos al Hijo de Dios, ahí donde nos predican los pastores de su amor, de su misericordia, de su redención, ahí es donde muchos de nosotros, cuando andamos en sombra de valles de muerte y andamos en esclavitud, ahí es donde la sangre de Jesús nos limpia, nos lava, nos convence, nos restaura. ¿Qué puedo decir, Jesucristo? Gracias. Muchas gracias por tu bendita sangre. Muchas gracias. Yeshua HaMashiach vive. Yeshua HaMashiach vive. Y a su nombre sea la gloria, la honra, la alabanza. Y al que está en su trono, gloria y honra. Al que venció la muerte, gloria y honra. Gracias por tu sangre. Gracias por tu bendita sangre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Toda Rabá, Yeshua HaMashiach. Toda Rabá, Yeshua HaMashiach. Toda Rabá, Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Padre. Y así como dice en tu palabra en Números, que el pueblo se debía de bendecir. Así, Padre amado, estamos en esta hermosa tarde.
Si quiere levantar sus manos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga tu rostro resplandecer. Que Jehová ponga en ti vida. Que Jehová te guarde a tu salir y a tu entrar. Se lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.